vamos a explicar el concepto de fuerza electromotriz. Damos continuidad al capítulo 27 de resistencia y corriente eléctrica, y aquí también vamos a incluir el concepto que ya habíamos visto de diferencia de potencial, o también conocido como voltaje. Bueno, la fuerza electromotriz, vamos a ver directamente lo que es su definición. Aquí dice, una fuente de fuerza electromotriz, o también conocida como FEM, es un dispositivo que convierte la energía química, mecánica u otras formas de ella en la energía eléctrica necesaria para mantener un flujo continuo de carga eléctrica. De alguna manera, lo que busco es tener la condición tal que producía la corriente eléctrica, es decir, tener siempre una polaridad positiva y una polaridad negativa, que es una energía en potencia tal que en el momento en el que el circuito se cierre, la corriente eléctrica se pueda mantener circulando. La corriente eléctrica se puede semejar al comportamiento de una corriente de agua, y de igual manera aquí nos quieren hacer la analogía entre lo que es una bomba de agua y lo que es una fuente de fuerza electromotriz. De alguna manera la bomba de agua va a permitir o provocar que exista un flujo continuo de corriente. Y de esa misma manera nosotros vamos a tener que esta fuerza electromotriz o fuente de fuerza electromotriz va a permitir que siempre existan las condiciones para que si este interruptor se cierra, entonces el circuito se cierra y comienza a circular corriente eléctrica de manera continua hasta que este interruptor se abre. Cuando el interruptor se abre, nosotros tenemos la existencia de una FEM, pero no de una corriente eléctrica. Sin embargo, la existencia de esta FEM, o fuerza electromotriz o voltaje, permite que las condiciones estén ahí presentes para que en cuanto el interruptor se cierre nuevamente, la corriente eléctrica pueda generarse y circular de manera continua. Entre las más conocidas son una batería, también los conocidos generadores. Los generadores lo que hacen es transformar energía mecánica en energía eléctrica, como los generadores de energía que hay en las presas hidroeléctricas. De esta manera nos dice, bueno, una fuente de fuerza electromotriz de 1 volt va a realizar 1 joule de trabajo sobre cada coulomb de carga que pasa a través de ella. No olvidemos entonces que estábamos nosotros relacionando el concepto de FEM con voltaje, y si vamos a aquel concepto de diferencia de potencial, la diferencia de potencial era el trabajo que se realizaba sobre una cierta cantidad de carga para poder hacer mover esta carga. Estas son algunas de las simbologías que ya vimos nosotros en el video anterior, sin embargo aquí el libro nos las muestra. Siempre esta va a ser la simbología para una resistencia o resistor. Esta, con esta flechita aquí arriba, va a ser la simbología para un reóstato o resistencia variable. Esta va a ser la simbología para un interruptor que permite abrir o cerrar un circuito. Y esta va a ser nuestra simbología para una batería o una fuente de fuerza electromotriz, o también se les llama fuentes de voltaje. Esta va a ser la simbología para un voltímetro, que como su nombre lo dice, mide los volts, es decir, mide la diferencia de potencial eléctrico. El amperímetro, como su nombre lo dice, mide los amperes, y esto quiere decir que mide la corriente eléctrica. Generalmente se dice, bueno, mide los volts, mide los amperes. Es como se usa en la práctica. Nosotros podemos tener un lenguaje un poquito más adecuado a los términos que estamos aprendiendo. Vamos a ver ahora lo que es la ley de Ohm, y por ende vamos a introducir el concepto de resistencia. La resistencia, dice aquí, se define como la oposición a que fluye la carga eléctrica. Esto va implícito entre lo que es los materiales. Hay materiales que permiten que fluya la corriente eléctrica con mayor facilidad, y hay materiales que impiden este tipo de corriente eléctrica o se oponen a ella de manera parcial. Entonces, si nosotros por el momento dejamos a un lado el hecho de que el material, la forma, es decir, el diámetro de mi conductor y la longitud, qué tan largo es mi conductor, incluso la temperatura, pueden afectar el concepto de resistencia,
vamos nosotros a pensar que estamos dejando fijas todas esas condiciones. Entonces aparece lo que es la ley de Ohm. Este señor George Simon Ohm en 1826 descubrió la siguiente relación, que para un resistor dado, es decir, dejamos todas las condiciones que puedan afectar la resistencia de un componente, para un resistor dado a una temperatura particular, la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. Es decir, si no tenemos factores que estén afectando nuestra resistencia, entonces aparece esta relación que se conoce como la ley de Ohm, que la corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos. Esto se puede expresar con la fórmula B es igual a I por R, donde observamos que efectivamente la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se representa con una V mayúscula. Entonces tenemos que introducir nosotros una constante, que para este caso dijimos que iba a ser la resistencia. Todas sus condiciones se iban a mantener de alguna manera estables cuantitativamente para no afectar nuestras mediciones y se encontraba esta relación de proporcionalidad. Ahora, a esta ley de Ohm también nos indica que a mayor resistencia, que se va a representar con una R mayúscula, menor corriente. Y lo contrario, a menor resistencia, mayor corriente. Aquí nosotros vemos que a mayor voltaje, mayor corriente, y a menor voltaje también se produce menor corriente. Ok, entonces, lo que es la intensidad de corriente eléctrica ya lo habíamos visto, se mide en amperes. Lo que es el voltaje ya lo habíamos visto, se mide en volts, es la diferencia de potencial o diferencia de potencial o voltaje, se mide en volts. Y vamos a introducir una nueva unidad para poder nosotros cuantificar esta famosa resistencia que es importante y le vamos a llamar a su unidad de medida ohms. Se va a representar con la omega griega y le vamos a llamar ohms. Entonces dice aquí, una resistencia de un ohm va a permitir que una diferencia de potencial de un volt produzca una corriente de 1 ampere. Este es un ejemplo de un circuito eléctrico. De acuerdo a la simbología que habíamos visto, esta sería nuestra batería o fuente de fuerza electromotriz. Y esta batería nos va a producir un cierto voltaje que en caso de que nosotros tengamos el circuito cerrado como se ve aquí, nosotros podríamos conectar a un resistor variable y medir el voltaje, que por cierto esta configuración del medidor de volts coloca en paralelo con nuestra fuente de voltaje y el medidor de corriente eléctrica que se conecta en conexión en serie y nos permitiría observar cómo para un cierto voltaje dado nosotros cambiamos la resistencia y entonces observaríamos un cambio en la corriente eléctrica que variaría de acuerdo a lo que es nuestra ley de Ohm. Ley de Ohm de memoria. Potencial eléctrico o voltaje es igual a corriente eléctrica por resistencia eléctrica. Vamos a ver lo que es la potencia eléctrica. De manera similar a como existía la potencia mecánica, vamos a tener también la potencia eléctrica. Y de la misma forma en que teníamos pérdidas de calor debido a la fricción o resistencia al movimiento, pues de esta misma manera nosotros vamos a tener que podemos medir la potencia eléctrica y que también llegamos a tener pérdidas de calor debido a la resistencia al flujo de electrones o a la corriente, al paso de la corriente eléctrica. Es por eso que nosotros vemos que todos los aparatos eléctricos y electrónicos producen calor. Es debido a que existe todavía una resistencia al paso de la corriente eléctrica que nos produce calor. Es el principio de funcionamiento de las estufas eléctricas y de las resistencias eléctricas que venden en las ferreterías para calentar el agua. Bueno, entonces nosotros conocíamos la fórmula de que diferencia de potencial era igual a trabajo sobre carga y despejado la energía o trabajo era igual a diferencia de potencial por carga. Pero como nosotros vimos que
de acuerdo a la definición de la corriente eléctrica es igual a carga sobre tiempo, pues si despejo la carga puede quedar igual a corriente eléctrica por tiempo. De esta manera, cuando sustituyo esta corriente eléctrica por tiempo en la fórmula de trabajo, la energía de trabajo es igual a potencial eléctrico por corriente eléctrica por tiempo. Si sustituimos esto en la fórmula de potencia que conocimos nosotros cuando estudiamos potencia mecánica, potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Entonces potencia es igual a trabajo sobre tiempo y de acuerdo con lo que vimos en potencial eléctrico, la fórmula de energía de trabajo para mover una cierta carga o número de electrones de un lugar a otro, entonces realizábamos un trabajo y teníamos esta fórmula. La sustituimos aquí en la potencia sobre tiempo y nos queda que se cancela el tiempo y nos queda que la fórmula de la potencia se puede expresar como diferencia de potencial eléctrico o voltaje por corriente eléctrica. Por lo tanto, las unidades de la potencia que nosotros cuando vimos potencia mecánica vimos que las unidades eran joules sobre segundo. Bueno, pues aquí podemos llegar a la misma conclusión, ya que la diferencia de potencia eléctrica se mide en volts y la corriente eléctrica se mide en amperes. De acuerdo a la definición de potencial eléctrico era joule sobre coulomb, sus unidades de un volt era igual a joule sobre coulomb y las unidades de los amperes eran coulomb sobre segundo por la definición de su fórmula. Entonces, si se fijan, pues se cancelan los coulombs y nos queda que las unidades de la potencia siguen siendo joule sobre segundo, es decir, watts. Utilizando entonces la ley de Ohm, que decía que el voltaje es igual a corriente por resistencia, si sustituyéramos esta ley de Ohm en la fórmula de la potencia y en lugar de voltaje pusiéramos IR, obtendríamos esta expresión de la fórmula potencia es igual a I cuadrada por R. Ahora, sobre la misma fórmula, si en lugar de sustituir el voltaje nosotros despejáramos la corriente eléctrica, nos quedaría voltaje sobre resistencia. Sustituyendo la corriente eléctrica en esta fórmula original, en lugar de I poner voltaje sobre resistencia, obtendríamos esta siguiente expresión de la fórmula. Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. De esta manera nosotros tenemos tres fórmulas o tres expresiones para la fórmula de la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente eléctrica, potencia es igual a corriente eléctrica al cuadrado por resistencia, o bien potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia.